con este vídeo en el que vamos a ponerles apellidos a las herramientas de inteligencia artificial para entender realmente cuál es la función que cumplen dentro de nuestro proceso de trabajo. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Una de las cosas que estoy viendo que sucede mucho en este mundo de la IA es que la palabra IA se usa de manera bastante indiscriminada sin ponerle, digamos, apellidos tanto al modelo como a, digamos, la tecnología en sí. Hay que entender que la IA abarca muchos frentes y que por lo tanto no es lo mismo una IA como por ejemplo ChatGPT, que te puede ayudar a escribir texto, a una IA como Stable Diffusion, que va a ser eminentemente pues, para hacer imágenes, o una IA, o por ejemplo AlphaFold, que te va a ayudar a hacer lo del tema de las proteínas y todo esto, que son cosas que los mortales como nosotros pues tampoco nos vamos a meter en ello, ¿no? Entonces, claro, hablamos IA, utilizamos la etiqueta como una cuestión general, pero también hay que entender que existen estos distintos tipos de modelos, incluso dentro de, por ejemplo, modelos como Stable Diffusion, que es como una base que sabes que ya estás orientando dentro de lo que digamos es generación de imagen. Luego cuando te metes dentro de ese mundillo sabes que hay un montón de lo que se llama checkpoint, que son distintas maneras de hacer esas imágenes, ¿no? Algunas que son más realistas, otras que son más dibujísticas, otras más pictóricas, otras que dirán más hacia el manga, otras hacia el cómic. Es decir, hay distintas maneras, incluso ya dentro de una misma tecnología, que tiene un objetivo que es muy, muy concreto, que al final es hacer imágenes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el ponerle apellidos a estas cuestiones porque nos ayuda luego a entender mejor qué es lo que hace la IA. Y el motivo por el cual digo esto es básicamente porque me preocupa mucho un tipo de visión que estoy viendo en torno a la IA, y es como que la IA te otorga habilidades prácticamente de manera mágica que tú no tienes, ¿no? Es decir, tú no sabes escribir, no te preocupes porque usando la IA vas a poder escribir. O tú no sabes ilustrar, no te preocupes porque usando la IA vas a poder ilustrar. Y eso no es así del todo. Es decir, para empezar, vamos a entender la IA como una herramienta, ¿no? Voy a coger una herramienta súper básica como es un martillo. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo entiende cómo funciona, ¿no? El tema, martillo. Yo con un martillo yo sé que tengo una parte con la que puedo clavar cosas. ¿Clavar con clavos? Bueno, es una opción, pero también podría golpear cosas, podría romper cosas. También es verdad que dentro de los martillos existen distintas especializaciones. Hay martillos que a lo mejor están hechos completamente de madera, o mazas de madera que serían más pues, para tema de carpintería y todo esto, martillos que están hechos más pues, para romper, más de metal, y también hay distintos cabezales de martillos pues están pensados para distintas funciones. Pero en general vamos a considerar el martillo como, digamos, herramienta base, un martillo que pueda hacer, digamos, todas estas funciones que estamos hablando, ¿no? Por simplificar el ejemplo. Bien, teniendo esto en cuenta, yo puedo, como entiendo, digamos, la función de lo que hace el martillo, sé que esto parece una tontería, pero seguidme el hilo, ya veréis a dónde vamos. Como yo entiendo la función que hace el martillo, a mí se me pueden presentar distintos escenarios y entonces, según el escenario que yo tenga delante, puedo decir martillo sí, martillo no. Por ejemplo, hay que clavar un cuadro en el de esto. Puedo decir, bueno, martillo podría ser, ¿no? Podría ser una opción. Me dicen, hay que, yo qué sé, juntar dos piezas de madera. Martillo sí. Hay que hacer una tarta. Hombre, ahí martillo no. ¿Podrías intentarlo? Sí. ¿Vas a hacer un destrozo? Seguramente. Hay que apagar la tele. Hombre, depende si la vas a querer volver a encender, martillo podría ser una opción, ¿no? Entonces, a eso voy. Quiero decir, entiendes las cosas que tienes que hacer, entiendes lo que tienes que conseguir y por lo tanto tú sabes si esa herramienta te funciona o no te funciona. En última instancia, el martillo por sí solo no va a hacer nada. Es decir, tú no, yo qué sé, por ejemplo, tengo que clavar un cuadro, no voy a poner el martillo al lado del cuadro y digo, venga, clava. No, necesita un esfuerzo por mi parte de coger esa herramienta y utilizarla para que esa acción se lleve a cabo. El martillo por sí solo, por mucho que se puede utilizar para realizar esa acción, no la va a realizar el martillo, pues por eso, que se va a levantar él mágicamente y va a clavar el cuadro, o va a arreglar la silla, o lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Como veis, aquí ya tenemos como dos piezas de este puzzle, ¿no? En primer lugar, entender cuando la herramienta es útil y cuando no lo es, y en segundo lugar, el hecho de que la herramienta por sí misma, por muy útil que sea para hacer una tarea, necesita, digamos, de mi intervención para que pueda realizar esa tarea, ¿no? Es, vamos a decir, una ayuda para realizar la tarea, pero no es un sustituto del hecho de que yo tenga que mover mi culo y hacer la tarea, ¿no? Entonces, con la IA realmente sucede exactamente lo mismo. Lo primero es entender cuando una IA es útil, para qué cosa. Por ejemplo, si yo quiero escribir una novela, cosa que estoy haciendo ahora mismo,
pues utilizaré, por ejemplo, una IA, un modelo del lenguaje. En mi caso, yo, por ejemplo, uso ChatGPT porque es el que siempre he estado utilizando, pero podría valerme Claude, podría valerme por los modelos de Gemini que está sacando Google. A mí Gemini realmente para este tipo de cosas lo he probado y tampoco me gusta demasiado, pero bueno, eso es una cuestión del consumidor, ¿no? También hay modelos de código libre como los que está sacando Facebook, bueno, Meta, y todo esto que podría valerme, porque entiendo que para texto lo que yo necesito es un modelo de lenguaje, se entiende hasta aquí. Si yo quiero hacer imágenes, ¿qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar pues una IA de generación de imagen, como puede ser, por ejemplo, Stable Diffusion o puede ser Flux. A mí me gustan las de código abierto porque realmente me permiten tener mucho más control sobre el output que puedo hacer, y cosas como Midjourney o DALL-E pues tampoco me molan demasiado para hacer estas cosas, pero podrían ser también herramientas plausibles dependiendo del nivel de control que yo quiera tener sobre el output, ¿no? Entonces, aquí ya estamos haciendo el tema de identificar, ¿no? ¿Qué IA vale para qué tarea? Ya no es la IA como ente general y mágico, sino es esta IA concreto con nombre y apellidos me vale para esta tarea, esta IA concreta con nombre y apellidos me vale para esta otra. Y aquí ya estamos haciendo como esa primera diferencia. Luego, incluso, si profundizara más en el tema de las imágenes, yo podría decir, oye, quiero hacer una imagen, pero la quiero hacer en este estilo. Entonces te voy a decir, vale, voy a utilizar Stable Diffusion, pero el checkpoint porque tiene el estilo que yo quiero. Ya estamos profundizando más en el tema de la herramienta que tengo que utilizar. Pero luego la parte que me parece más importante y por la cual hago este vídeo es la idea de que la IA te va a otorgar una habilidad que tú no tienes. O sea, esta es la mentira más gorda que existe en el mundo de la IA. Lo he repetido ya en otros vídeos, tengo la sensación, pero bueno, voy a volver a repetirlo porque creo que esta idea tiene que calar muy profundamente. Y es que la IA no te regala nada, es decir, la IA no te está otorgando una habilidad que tú no tengas. En el caso de la escritura creo que es mucho más visible porque desde un punto de vista de vocabulario podemos ver esos matices. Me refiero, la IA no sabe escribir. La IA sabe redactar y existe ese matiz. La diferencia entre escribir y redactar puede que para muchos sea sutil, pero es muy importante. Escribir implica razonar. Escribir implica tener una visión, algo que contar. ¿Cómo voy a contar esto? ¿Cuál es la estructura lógica, la secuencia lógica de los eventos? Por ejemplo, ahora mismo estoy hablando con el ejemplo de la novela que estoy escribiendo. ¿Cómo voy a estructurar estos acontecimientos para que tengan sentido? ¿Cómo voy a cuadrar, por ejemplo, las fechas de los eventos que suceden aquí? ¿Cómo voy a poner el punto de vista de este personaje? ¿Cómo lo va a ver? ¿Cuál es su emoción a la hora de contar esto? Como tal, todo esto son cuestiones que vienen de la parte de escribir. ¿Por qué? Porque es la toma de decisiones. Ahora, redactar, ¿qué es? Redactar es la ejecución. Y la IA redacta de puta madre. Es muy probable que la IA redacte mejor que tú. Pero a poco que tú sepas escribir, a poco que tú hayas estado en este mundillo de la escritura creativa o lo que sea que estés escribiendo, ya sean blogs, textos de SEO, lo que sea, me da igual. Tú vas a tener una mejor comprensión sobre cómo comunicar eso desde un punto de vista de estructura que la IA. Y esto es un tema que se repite a través de todo lo que yo he podido ver y las IAs que yo puedo utilizar en todas las artes. Es decir, por ejemplo, en el tema de las ilustraciones. ¿La IA sabe ejecutar? Sí, la IA tiene una ejecución técnica cada vez mejor y cada vez va a ir a mejor. La IA no tiene una cuestión de saber componer, de saber trabajar los colores, de saber el porqué de esa imagen. Es que es muy importante este concepto, es decir, cuando tú haces una imagen, esa imagen tiene un porqué. Tú no ilustras por ilustrar, no ilustras porque te da un flush por la cabeza y dices, mira, voy a hacer esta ilustración. No ilustras porque hay un motivo. Por ejemplo, en mi caso, repito, pues voy a ser muy cansino con esto de la novela, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo esta novela, tengo los personajes de mi novela, quiero ilustrar los personajes de mi novela para que mis lectores entiendan cómo son estos personajes, ¿no? Y a lo mejor no hace falta que los describa y gaste tiempo de escritura pues en describir los personajes de manera súper detallada. ¿Por qué? Porque te puedo poner una imagen, ya ves el personaje y dices, ah, vale, este es este, pues ya está, ya tengo esa imagen en la cabeza, puedo seguir leyendo, ¿no? Claro, ahí hay una intención, ahí hay un porqué, la IA ese porqué le importa una mierda. Es que no es que no le importe, es que ni siquiera lo entiende, no puede llegar a entender ese porqué. Entonces ahí existe una diferencia muy importante. La IA está mejorando en el apartado técnico, esto lo he repetido millones de veces, pero bueno, otra vez más no pasa nada. La IA avanza en el apartado técnico, la IA es una herramienta técnica de puta madre, pero la IA no tiene, digamos, la parte que existe detrás.
Cuando veis una imagen, cuando veis un texto, no es solo lo que leéis, no es solo lo que veis. Hay muchísimas más horas de trabajo detrás de eso que estáis viendo. Cuando yo os presento un personaje, una ilustración de un personaje, no es solo la ilustración del personaje, es toda la reflexión que yo he hecho pues, para el diseño. ¿Por qué este personaje viste de este modo y no viste de otro? ¿Por qué, yo qué sé, he usado estos colores y no he usado otros? ¿Por qué este personaje está en un entorno más oscuro y este otro en uno más luminoso? ¿Por qué este personaje tiene, pues eso, estas vestimentas, estos colores, esto tal? ¿Por qué? Hay muchos porqués. Y esos muchos porqués son horas de trabajo, de bocetos, de, pues yo qué sé, de practicar un montón de cosas hasta llegar a esas conclusiones. Luego eso se ejecuta y en esa parte de ejecución obviamente la IA te puede ayudar. Pero en tomar esos porqués, que para mí realmente creo que es lo que da valor realmente al trabajo de un ilustrador. Cuando haces concept art, por ejemplo, el concept art lo que tiene que hacer es resolver visualmente todas estas cuestiones más de dudas técnicas a nivel de, por ejemplo, pues yo que sé, en una película, cómo se va a ver un personaje, cómo vamos a hacer el modelo 3D de un personaje en un videojuego. ¿Y por qué va a ser así, no? Entendemos el entorno, entendemos el contexto del personaje, esto lo tenemos que traducir a una cuestión visual. Hay una serie de cuestiones, hay una serie de conocimientos desde un punto de vista de por qué esto va a ser de este modo, que tienen que ser razonados. Y todo ese trabajo una IA no lo hace. Y ni siquiera estoy viendo que realmente la cosa esté evolucionando por ahí. O sea, estoy viendo que los modelos cada vez son mejor desde un punto de vista ejecutivo, es decir, que cuando tú le pides algo, ese algo cada vez te lo ejecuta de una manera como mucho más correcta, sin cada vez menos artefactos, cada vez todo como mucho más pulido, cada vez todo como con mucho más control. Y eso está genial porque más control implica que nosotros podemos hacer valer nuestra visión, pero la IA lo que no va a hacer es ejecutarte la obra, es decir, es razonarte la obra, ¿no? Y eso yo creo que es el tema. Si yo le pido a la IA, oye, hazme una columna romana con no sé qué, no sé cuántos, claro, entiende el concepto de columna romana, a lo mejor le he dicho con plantas que tenga alrededor, pues la columna, entiende el concepto de columna, entiende el concepto de plantas, ¡pam! Claro, ¿por qué esa columna romana tenía que tener plantas alrededor? Eso la IA ni lo sabe ni le importa, ¿no? Tú me has pedido esto, yo te ejecuto esto. Punto. Entonces, claro, este es el tema. Y vuelvo a esa idea. Hay que entender lo que hace la herramienta, para qué la quieres y cómo la quieres ejecutar. En ningún momento creo que deberías considerar que la IA te va a suplir una habilidad que tú no tengas. Puede acelerarte un sistema de trabajo que tú ya sepas hacer sin necesidad de la IA. Pero yo te diría que si te estás planteando empezar una habilidad de cero, ya sea escritura, ya sea dibujo, ya sea cualquier tipo de arte que tú quieras empezar a utilizar, arte o no arte, puede ser marketing, puede ser, yo qué sé, temas de SEO, lo que sea, me da igual. Cualquier habilidad que tú quieras empezar a aprender, lo primero, aprende los fundamentos. Antes de aprender a cómo se hace con IA, aprende a cómo se hace sin IA. Cuando tú esa habilidad la tengas dominada, más o menos dominada, al menos te sientas cómodo con los conceptos básicos de esa habilidad, te entiendas, realmente te puedas mover por ella y puedas decir, vale, pues entiendo esto cómo va, añade la pieza de la IA porque te va a ayudar realmente a hacer esa tarea. Es decir, yo soy una persona que no estoy en contra de la utilización de la IA, de hecho la utilizo de manera holgada en mis proyectos, porque creo que es algo que ayuda y me ayuda a ir más rápido y a trabajar de una manera más eficiente, pero también entiendo que yo no podría hacer las cosas que hago si no tuviera los fundamentos que tengo. Es decir, yo no podría escribir con IA si no tuviera unos conocimientos de escritura, si no supiera cómo se estructura una historia, si no supiera cómo se hace world building, si yo no tuviera los fundamentos básicos de cómo se hace eso, si yo no hubiese tenido la experiencia que tengo a la hora de ilustrar, la IA me hubiese servido de bien poco. Porque toda esa experiencia te da más control. Toda esta experiencia te enseña a poder desmenuzar la IA en secciones más pequeñas. Toda esa experiencia me permite hacer experimentos con esta tecnología porque yo ya sé lo que quiero conseguir. Yo ya tengo un flujo de trabajo sin IA. Entonces, como yo conozco el flujo de trabajo, como yo conozco la manera, vamos a decir, normal o clásica de cómo se trabaja sin esta tecnología, puedo meterla y sacar la tecnología de ese flujo de trabajo como me da la gana, porque entiendo, digamos, el terreno. Pero si yo no tuviera ese entendimiento del terreno, estoy completamente vendido. Es decir, no tengo dónde asirme cuando la IA no hace lo que realmente yo quiero que haga, ¿no? Entonces, este para mí es el gran punto y lo que hay que entender. Creo que no tenéis que considerar la IA como algo que vaya a suplir una habilidad que no tenéis, sino más bien como algo que pueda aceleraros el uso de una habilidad que ya disponéis o de la cual ya tenéis, ¿no?
es una herramienta que acelera, pero no es una herramienta que sustituye. Y eso parte por entender exactamente qué es lo que hace la herramienta y qué es lo que tenéis que hacer. Entender el proceso y entender la herramienta yo creo que son las dos cosas fundamentales que tenéis que tener claras antes de empezar un proyecto. Por lo tanto, hasta aquí mi reflexión. Espero que os haya servido como para entender bien dónde meter la IA en el proceso creativo. Creo que es algo que es importante de tener en mente porque cada vez veo más como ese patinar, digamos, con el tema de la IA, de que el debate cada vez es más fuerte, pero vedlo así, ¿no? Es decir, la IA está muy bien, es muy potente, pero sin esa base técnica que tenéis que tener de conocimiento sobre el medio en el que estáis trabajando, os va a servir de poco. Puede ayudar, puede hacer cosas que visualmente, desde un punto de vista de ejecución, puede parecer que están bien, porque ejecuta muy bien las cosas, pero si los cimientos de lo que estáis haciendo no los controláis, si vosotros no tenéis claro realmente cómo se hace lo que tenéis que hacer, entonces el castillo de naipes os va a venir abajo rápidamente. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, o que os haya sido útil o os haya hecho reflexionar, que en parte para eso hago estos vídeos, para que reflexionéis un poquito sobre el uso de esta tecnología en el mundo del arte. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad darle like, suscribiros si no estáis suscritos y hasta la semana que viene. Adiós.